Bueno, vamos a empezar a ver un poco y recordar conceptos de auditoría de sistemas. Recuerden que la auditoría es muy extensa. Podemos ver auditoría enfocada al tema financiero, auditoría enfocada a los procesos, y eso depende mucho también del segmento de negocio en el cual estemos trabajando. En este caso nosotros, pues por la carrera, por los conocimientos técnicos que tenemos, pues nos tenemos que enfocar un poco a la auditoría de sistemas. Ahora, en la auditoría de sistemas nosotros vamos a validar, y esto es como cuando nosotros nos ponemos en el plan de la parte legal. O sea, cuando ustedes estudian derecho o están en temas de abogados, pues casi que un auditor se asemeja, porque todo lo que tiene que trabajar lo tiene que tener a la vista, lo tiene que aceptar, todo tiene que quedar documentado, grabado, firmado, para que podamos adjuntarlo como una evidencia. En auditoría tenemos que conocer muy bien las políticas, muy bien los procesos, y si no los conocemos, pues los vamos a tener que conocer preguntando. Aquí nosotros tenemos que preguntarnos cada cosa y no podemos asumir en la auditoría, ¿sí? Como buenos auditores tenemos que tener la evidencia. Y por eso tiene que ser bastante imparcial. Las personas que trabajan en la auditoría tienen que tener esa imparcialidad, por lo tanto tienen que tener la evidencia suficiente. Y se los menciono mucho porque para todo el curso nosotros vamos a estar trabajando contra evidencia. Vamos a tener que tener sesiones con los equipos que se van a ustedes a entrelazar, que van a ser consultores con auditores, y cada cosa que hagan van a tener que tener evidencia, no por palabra, sino todo por escrito. Yo le estoy pidiendo algo al equipo que estoy auditando, se lo voy a pedir por correo y espero que me responda por escrito. Dejo la sesión grabada y hago una minuta al finalizar. Así es como vamos a estar trabajando para tener evidencia de que ustedes estuvieron trabajando. Prácticamente es como ustedes van a hacerlo. Ok, ¿qué vamos nosotros a recordar? Pues realmente, como dice acá, el tema de auditoría, y si nos vamos al fundamento, pues viene de la virtud, ¿sí? La palabra auditoría viene de la virtud de oír y revisar. No voy a asumir, nunca voy a asumir en la auditoría. Voy a escuchar, voy a preguntar, voy a tener que saber qué preguntar, y pues escucho lo que me dicen y con base a eso, pues yo voy a revisar. Por ejemplo, ustedes dicen, le van a decir al auditor, estos 5 módulos o estas 5 páginas, usted puede revisar A, B y C, porque esto realmente pues está dentro del alcance que sí lo cubre, ¿ok? ¿Sí? El autor les va a preguntar, ¿ok? ¿En dónde es? ¿Qué es lo que cubre? Y efectivamente, si me dice que yo cubro algo, como alguna de las pruebas que ustedes van a definir, entonces van a revisar. Y aquí viene el tema. Voy a revisar con documentación, voy a explorar, voy a utilizar herramientas que me dejen un blog, un backlog de lo que voy a hacer. Y se los estoy enfocando bajo un ejemplo de auditoría de sistemas, porque nosotros en la auditoría de sistemas utilizamos muchas herramientas tecnológicas para trabajar. Casi que no vamos a trabajar de forma física o empírica, digamos, no, lo vamos a hacer siempre con alguna herramienta. Salvo que nos toque hacer una revisión de algún estándar del data center, o que nos toque auditar el tema del aire acondicionado en el data center, que nos toque auditar el tema de los roles, accesos y responsabilidades en tecnología, y particularmente en el área de infraestructura de telecomunicaciones, quienes tienen acceso al data center, quienes no tienen acceso, cómo están distribuidos los cuartos, los pasillos fríos, pasillos calientes, digamos, cómo tengo el tema de la planta, dónde está ubicado el centro de datos, por ejemplo. O sea, depende mucho a qué nos vayamos a enfocar, y así depende si yo necesito una herramienta o efectivamente yo no necesito una herramienta para poder trabajar, ¿sí? Y como bien, auditoría es una disciplina que nosotros la vamos a materializar en conceptos, en normas, técnicas, procedimientos y metodologías. Por eso es que nosotros, para la auditoría que vamos a hacer en nuestro pequeño ecosistema controlado que vamos a trabajar, pues vamos a tener normas, sí,
Vamos a tener técnicas, sí. Vamos a tener procedimientos, efectivamente los tenemos que aplicar, ¿sí? Y vamos a evaluar de acuerdo a todo eso que nosotros ya tenemos plasmado. Eso es el rol que nosotros vamos a tener. Ok. Y como dice acá, un pequeño ejemplo de qué podríamos nosotros enfocarnos en TI. Recuérdense que a ustedes lo primero que se les está pidiendo es que ustedes tengan conocimiento de cómo está distribuida el área de tecnología, ¿sí? ¿Cuál es el organigrama y cuáles son esas funciones? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso yo voy a ver un alcance también o dimensionar cuántas personas de TI hay. Si solo tengo 2 personas, uno que da soporte y uno que desarrolla, que es el todólogo, entonces prácticamente si solo hay 2, pues depende de la necesidad, pero también voy a ver qué tantos procedimientos, qué tanta documentación, qué tantos protocolos, qué tantas buenas prácticas se han aplicado, ¿sí? Que solo una persona, que solo existan 2 personas y que solo esas 2 personas hacen tareas diferentes. Y si yo audito, por ejemplo, el tema de capacidad instalada o de riesgos, yo puedo ver 2 riesgos fáciles. El que desarrolla, solo tengo una persona, y el otro que solo da soporte en temas de infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Qué pasa si el de telecomunicaciones se enferma? Y hay un incidente crítico para las personas de la alta gerencia, no sé, o sea, o de algún área financiera o al área de ventas. Y la otra persona, pues, de desarrollo, pues, no conoce, porque no es su expertise, no está especializado en temas en telecomunicaciones, que hay la VPN o etcétera. Entonces, ahí vemos riesgos. Por eso es importante que ustedes definan desde ya cuál es el organigrama que tienen a nivel de TI para lo que ustedes van a definir en la plataforma. En este caso, pues yo les doy un ejemplo. En la auditoría de sistemas nosotros podemos ver los sistemas en sí, los procedimientos, las instalaciones, cómo se instalan, cuál es la gestión de cambio. En banca tienen que tener gestión de cambio bien enfocada, con áreas de riesgos, con áreas de auditoría está presente siempre, ¿sí? Y tenemos que tener fechas estimadas, pruebas y todo lo demás para poder salir. Controles, los controles van enfocados a las políticas que se hayan definido en la organización y pues podemos ver el software. Realmente, si lo queremos ver en sistemas, la auditoría la podemos, para verlo un poco más estándar, se enfoca en las 4 grandes líneas de la arquitectura empresarial, ¿sí? Que es todos los procesos de negocio, todo el tema de data, todo el tema de los sistemas de información y la arquitectura, ¿sí? En arquitectura / infraestructura, ahí hablamos de todo lo que soporta el hardware, telecomunicaciones, cuartos de equipo, etcétera. Ok. Nosotros, dentro de todo el procedimiento que vamos a empezar a trabajar, vamos a recopilar información, vamos a agruparla, clasificamos y evaluamos las evidencias. Y de acuerdo a eso, pues nosotros, pues esta es una serie de pasos. Al final, como dice acá, hacemos un sistema eficaz y eficiente, ¿sí? Eso es lo que queremos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué queremos auditar en la realidad? Porque queremos garantizar, estar seguros que los sistemas, ya sea los sistemas, la data, la información de la data que estamos dando, los procesos de negocio que estamos soportando o la infraestructura, ¿sí? Que tenemos y que soporta el negocio, pues es eficaz y eficiente, ¿sí? Eficaz porque hace lo que tiene que hacer y eficiente es porque lo hace con el menor recurso posible, ¿sí? Ok. Algunos objetivos de auditoría de sistemas, pues necesito tener mayor integridad, confidencialidad y confiabilidad de la información. Esto se resume al tema de el triángulo de la seguridad, ¿sí? El otro tema es seguridad personal, los datos, el hardware, el software y las instalaciones. ¿Por qué razón? Porque también nosotros tenemos que enfocar seguridad al personal. Tenemos que garantizar el tema de los datos. ¿Qué sucede si yo al final estoy generando información a la alta gerencia con datos que realmente no son reales? Pero puede ser que el problema real no es la información que esté guardada, sino cómo capto la información y dónde lo capto. Y puede ser que hay un sistema donde yo no hice una validación y dejo ingresar cualquier tipo de dato basura
y que pues al final me da información errónea y que pues al final me toca hasta parcharlo. No sé si pues en algunos casos les ha tocado, pero hay que, a veces ya la información que está adentro y tenemos que dar algún informe, pues tenemos que parcharlo o tenemos que aplicar algunas máscaras para poder procesar en todo el proceso de ETL para sacar información. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ya hay una deficiencia y esto es lo que nos ayuda en la auditoría. Lo otro es que nosotros vamos a minimizar riesgos. Cuando yo veo bastante riesgos en el recurso humano, veo riesgos en la entrega de los proyectos, nos dedicamos a hacer apagafuegos constantemente. Cada vez que sale algo de desarrollo, ya sabemos que va a haber problema seguro, por ejemplo. Entonces, la auditoría nos permite minimizar e identificar dónde realmente está el problema. Si es que no lo conocemos, o si ya lo conocemos, pero no tengo la evidencia suficiente o necesito, o sea, yo sí necesito invertir, pero no tengo el respaldo como para llegar a la alta gerencia y decir, miren, necesito tal cosa, entonces para eso puedo pedir la auditoría como respaldo para que efectivamente yo ya tengo el problema, pero necesito respaldarlo y que pueda minimizar esos riesgos, ¿sí? Y lo otro es conocer la situación actual. O sea, por ejemplo, me gustaría tener una auditoría de sistemas para conocer el nivel de gobernanza que tiene el área TI basado en COVID, por ejemplo. Y COVID, que tiene sus diferentes grados de madurez, pues puede ser que aparezca en el nivel 0.5, por ejemplo, porque no es que no tenga nada, lo hago de forma empírica, pero no llego al nivel 1 todavía. ¿Sí? Apoyo de función informática, las metas y objetivos de la organización. Esto es lo más importante. O sea, la auditoría, si ustedes no le dan valor, pues realmente la auditoría no tiene ningún sentido para el negocio. Nos da seguridad, nos aporta una utilidad, nos da confianza, y en temas de privacidad y disponibilidad es porque al final de cuentas, cuando hay una auditoría, tampoco es que todo esto se exponga a todos, ¿sí? O sea, el resultado de lo que vayamos a aplicar seguro que va a ser parte de todos, pero la información de lo que nosotros dimos para poder trabajar, pues es parte de lo que vamos a tener que trabajar de forma confidencial en algunos casos, porque se nos pide mucha información financiera, por ejemplo. Vamos a incrementar la satisfacción de los usuarios. Ese es el efecto que queremos tener si es que estamos auditando, en este caso, eh, algún sistema como lo que ustedes van a hacer. Listo. Vamos a buscar la mejor relación costo-beneficio. ¿Qué sucede? Resulta que yo estoy evaluando un análisis de lo que se ha invertido a nivel de herramientas en tecnología. Y resulta que cada departamento del área de tecnología, cuando son áreas muy grandes, cada área tiene su propia herramienta para hacer despliegues, su propia herramienta para seguimiento de los proyectos, y no estamos consolidando los costos de licenciamiento, por ejemplo, de alguna solución. Cada área es un silo independiente y tiene sus propios costos. Entonces, por ejemplo, la auditoría nos permite ver esas deficiencias y poder trabajar. Además que nosotros podemos, si hay algún error, como les mencionaba, algún problema que nosotros hemos identificado, supongamos el ejemplo de lo que ustedes van a trabajar, que la herramienta que ustedes están, que se va a auditar es el 90% de los ingresos de la organización, porque está en línea, y resulta que es vulnerable a inyección de código o no tiene, como mencionaba su compañero, no tiene un bloqueo al quinto intento o no tiene otro factor de autenticación. O sea, y cuando yo le hago la auditoría resulta que sale N cantidad de vulnerabilidades que puede ser que no estaban dentro del alcance, pero me va a salir. Y que yo puedo evitar a futuro de que puedan comprometer el sitio que recibe el 90% de los ingresos de la organización. Entonces sale mucho mejor invertir en una solución que pueda mitigar todas esas vulnerabilidades a que yo sea víctima, ¿sí? Cuando ya me hayan atacado o hayan explotado alguna de esas vulnerabilidades que posiblemente ustedes van a encontrar dentro de la auditoría. Y decisión de inversión y eliminar gastos innecesarios. Define el entorno, se complementa con el objetivo de la auditoría y digamos, en este caso, dentro del alcance de la auditoría, se expresa en el informe final. O sea, yo defino un alcance
para este alcance tiene que ser bastante explícito y limitado. Yo no puedo pedir, hágame una auditoría en donde usted quiera, dentro del área de TI, eso no es así. Realmente es algo como decir, necesito que me haga la auditoría de este proceso, del proceso de gestión de cambio. Ok, deme el proceso de gestión de cambio y a partir de eso yo empiezo a trabajar. Deme las políticas asociadas a la gestión de cambio, deme todas las normativas, normas, algo relacionado y que tenga la evidencia para ese alcance. Me dijeron que es el alcance de gestión de cambio, entonces yo debería de tener la evidencia también de que si dicen que siguen del proceso A, B, C y D, tengan evidencia de cada uno de esos procesos y de las personas que están asignadas o roles que están asignados. Entonces, el alcance me sirve a mí para pedir o saber hasta dónde pedir, ¿sí? Entre más grande sea el alcance, más complejo y más tiempo. Entonces, por eso yo necesito tener personas especializadas y me puede salir, si estamos hablando de una auditoría externa y con una firma consultora, me puede salir caro. Entonces, sí tengo que ser bastante limitada en temas del alcance, ¿sí? Ok. Aquí algunos ejemplos. Se someterá a los registros grabados a un control de integridad exhaustivo. O sea, se comprobará que los controles de validación de errores son adecuados y suficientes. Entonces, esto a mí me da una apertura de preguntas que yo me hago para poder saber, o sea, ¿será que el software que estoy proponiendo es seguro? ¿Es totalmente seguro? ¿Sí? ¿Será que en el login me pueden vulnerar? O sea, yo me hago esas preguntas para saber, y si yo no me puedo responder, desde ahí ya tengo una alerta, ¿sí? Desde la perspectiva, no de auditoría, sino de la perspectiva de alguien que vaya a pedir una auditoría, ¿sí? Síntomas de necesidad de una auditoría informática. Ok. Yo ya les di el alcance, algunos objetivos que nos ayuda la auditoría de sistemas y qué es la auditoría de sistemas. Ahora nos vamos a ir un poco más realmente a los síntomas de la necesidad de una auditoría de sistemas. Primero, nosotros tenemos que empezar de la visión de la organización, ¿sí? Que es el pilar o lo que está en la cúspide, donde está toda la parte estratégica. La misión, la misión, el objetivo. Ahora, tradicionalmente una organización tiene que tener objetivos, ¿sí? Estos son objetivos estratégicos. ¿A qué se refiere con esto? Yo digo una visión, yo quiero ser, no sé, el banco número 1 digital. Esa es, no yo, sino la organización lo dice, ¿va? Quieren ser el banco número 1 digital en Guatemala. Ok. Entonces, esa es la visión a 5 años. La misión es lo que hago hoy para poder llegar a eso. Entonces, hoy estoy teniendo nuevas estrategias de negocio o productos digitales que puedan ayudar a la inclusión financiera, no sé. Por ejemplo, eso lo hacen hoy. Son ustedes hoy un banco, y se les doy un ejemplo porque yo trabajo en banca. Entonces, quiero ser un banco que tiene productos digitales de colocación. Ya sería un ejemplo de visión. El objetivo es cómo voy a llegar a esa visión. O sea, y el objetivo lo voy a plantear en 4 aristas, ¿sí? Del balance scorecard. Yo tengo la arista del negocio, ¿sí? O el tema financiero. Y quiero decir, bueno, yo quiero tener 20% de utilidades o que aumente el 20% de las utilidades en productos digitales. En temas de cliente, yo quiero decir que voy a aumentar el 5% de clientes en mis canales digitales. En temas de procesos, voy a decir que los procesos de los productos estrella van a ser automatizados para un enfoque digital. Y en el tema de la perspectiva de recursos humanos, voy a decir que voy a tener el 100% del área de TI capacitados en temas de BIAM, por ejemplo, que es el estándar de banca, ¿sí? Entonces, esos ya son objetivos estratégicos. Las estrategias es qué voy a hacer. O sea, el objetivo es, bueno, hacia dónde quiero ir para apoyar la visión, la misión, pero la estrategia es el qué voy a hacer. O sea,
Para poder llegar a decir que voy a aumentar en 20% de mis utilidades en productos digitales, tengo que definir qué productos digitales voy a hacer. Ah, bueno, el producto digital va a ser colocación. Voy a colocar, colocación es créditos, ¿sí? En banca son créditos. Entonces voy a decir que el producto, no sé, el de, no sé, un crédito fácil, de crédito en menos de una hora, ¿sí? Por ejemplo, de 10,000 quetzales o 5,000 quetzales, por ejemplo, y le vamos a poner ahí producto X. Ese producto X lo quiero colocar, digamos, o sea, yo ya sé qué quiero hacer, ¿sí? Esa es la estrategia, ¿qué quiero hacer? El cómo no lo voy a ver ahí, lo voy a ver en la parte táctica. Y en esa parte táctica, ¿quiénes creen que interactúan, ¿sí? Yo ya les definí la estrategia, el objetivo, la misión, la visión. En la parte táctica es donde aparece el área técnica. No es que ellos van a solucionar. La mayoría del enfoque es 60 negocio, 40 tecnología, ¿sí? Ya el negocio sabe qué quiere, cuándo lo quiere, ¿sí? Y ya nos definió el proceso. Tácticamente nosotros apoyamos ya, y en esa parte táctica hacemos proyectos, y esos proyectos se transforman en un plan de acción donde ya ponemos personas, que lo vamos a poner en 5 sprint, que sale en tal fecha, que vamos a tener un MVP y todo lo demás, ¿sí? Pero parte de eso. Ahora, ¿por qué tenemos que ver esto con el tema de la auditoría de sistemas? Porque ninguna de las auditorías va a ir divorciada del plan estratégico de una organización, porque tiene que aportar. O sea, si yo hago una auditoría que no le va a dar valor a lo que se ha trazado en esos objetivos y en esa visión a 5 años, realmente no va a ser justificable hacerla. Lo primero que uno hace en una auditoría es ver que todo lo que estamos evaluando tiene que apoyar y que tenga que darle valor a esta cadena de plan estratégico de una organización. Sí. Entonces nos vamos a ir un poco, tal vez yo les hablé de esto, ¿sí? De los 4 grandes bloques que podemos ponerlo en el balance scorecard. No quiero ver esto porque es un poquito más complejo, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Nosotros, como les decía, tenemos 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos internos. Tengo que identificar de lo que voy a auditar qué es lo que está soportando. Tal vez aquí lo estamos viendo de una perspectiva funcional, pero tal vez en donde dice procesos internos, ¿sí? En esta parte. Mejorar los productos y servicios. ¿Ok? ¿Cómo mejoro los productos y servicios? Aquí sí hay que ser un poco más específicos, ¿sí? Productos y servicios de banca digital. Ok, banca digital solo tengo 2 productos, entonces voy a mejorar esos 2 productos. ¿Y qué voy a mejorar? Entonces, resulta que como son digitales, todo tiene que ver con tecnología y estos están expuestos directamente en el sitio principal del banco, por ejemplo, y yo voy a auditar que efectivamente pues estos sean seguros desde la perspectiva técnica, ¿sí? Que tenga o que cubra todo lo que tenga que ver en buenas prácticas de desarrollo, que por ejemplo no sean vulnerables desde una perspectiva front, y desde una perspectiva backend es que, por ejemplo, que yo sí tenga una capa correspondiente. Y estoy hablando de una perspectiva técnica, o sea, realmente esto lo podría hacer de una forma funcional, pero estoy hablando de una perspectiva técnica. Tengo que saber la infraestructura donde está soportado. Tengo que saber qué servicios, y a nivel de servicios son servicios SOA o microservicios o APIs que soporten esto. Tengo que saber quiénes dan soporte a esto, ¿sí? Porque tengo que ver dónde puedo mejorar. Tal vez la mejora que estoy pensando o que se está pensando acá puede ser un enfoque más de servicio. O sea, puede ser que cuando haya un incidente, pues no lo esté atacando de la forma eficiente, ¿sí? Para poder solventarlo. Soy muy lento para poder, no cumplo los SLAs o ni siquiera tengo SLAs porque todo me lo piden por correo. O sea, es lo que nosotros tenemos que validar. Y aquí es darles un ejemplo porque estamos partiendo de la estrategia a la parte táctica o a la parte donde nosotros ya vamos a trabajar. Ustedes van a tener que conocer esta perspectiva. Es importante para poder hacer la auditoría y definir dónde están apoyando. Ahora, ¿por qué? Porque hace años la estrategia o el negocio estaba divorciado del área de TI. El negocio iba por un camino
y TI va por otro, ¿sí? O sea, me llaman o me mandan un ticket, no, dice, ahorita yo tengo que hacer no sé, tengo que desarrollar o tengo que hacer alguna otra cosa, porque no es mi prioridad. Cuando tengo un cliente esperando que lo estén atendiendo, por ejemplo. Entonces, esa alineación de poder saber que yo en el día a día estoy trabajando para obtener o para mejorar o para llegar a la visión estratégica de la organización y que lo que yo estoy haciendo le da valor a la organización, me cambia el chip y me cambia la perspectiva. Y ya no estoy pensando solo yo en mi pedazo, sino estoy pensando que lo que yo hago pues tiene un resultado a futuro, hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esa alineación, normalmente pues tenemos ahí buenas prácticas, COVID nos dice que tenemos que tener las bases para tener el gobierno de TI enfocado al corporativo y todo lo demás, pero eso tiene que ir de la mano si conoce. O sea, si yo les preguntara a ustedes que trabajan en el área de TI, si conocen la misión y la visión de la organización, pues no sé cómo nos va a ir. Tal vez la otra semana lo puedo hacer. Y si conocen los objetivos estratégicos de la organización, si es que creen que saben, o si los conocen, o si son comunicados. Porque ¿qué es lo que sucede? Que a veces solo ciertas áreas de negocio conocen esa parte, pero no lo comunican. Entonces tampoco esto es un tema de cultura, donde la organización no comparte esa información y eso es importante para que todos, desde el que está en la puerta recibiendo a alguien hasta el que está en la cúspide, deben de conocer cuáles son esa misión, esa visión y los objetivos estratégicos de la organización. Ok, entonces yo conozco bajo esa necesidad una necesidad corporativa. ¿Necesidad basada en qué? ¿Sí? Nosotros ya vimos aquí que hay una necesidad que viene desde acá, del negocio, porque tiene una visión. ¿Quién va a hacer realidad esa visión? Ellos del negocio define todo, pero técnicamente nosotros soportamos. Esa necesidad corporativa tiene tecnología, tiene personas y tiene procesos, ¿sí? Entonces, tecnología no es que esté separado, tecnología está inmerso en todo, pero no es el que define, es el que apoya y el que soporta, ¿sí? Con base a esto, pues hay objetivos estratégicos y de negocio que hay que hacer realidad y esto al final nos define el gobierno de TI. ¿Por qué? Porque el gobierno de TI lo que hace es darle prioridad a la estrategia antes que a las necesidades particulares internas. ¿Por qué? Porque esto me va a definir cuando yo quiera comprar un software, cuando yo quiera contratar más personal, cuando yo quiera hacer algo en TI, tengo que validar qué valor le va a dar a la organización, ¿sí? Y por esto va de la mano en la auditoría, porque esto nos justifica a nosotros para saber que todo lo que tenemos o lo que tenemos de inventario dentro del área de TI, pues realmente pues es algo importante para la organización. Y por eso es importante que hagamos la auditoría. Luego ya nos vamos al tema de gobierno TI, ¿sí? Y aquí les pongo un pequeño ejemplo de lo que nosotros podríamos ver en tema de COVID, ¿sí? Nosotros tenemos que tener objetivos que vayan alineados a la organización, tener controles para que esos objetivos se puedan cumplir y donde acá yo puedo planificar, ejecutar, revisar y corregir y que todo esto sea de una perspectiva de procesos, como es ahí, procesos TI, que acá puede ser que esté dividido en diferentes áreas y tengo recursos. ¿Qué recursos? Tengo data, tengo aplicaciones, tecnología, instalaciones y personas. ¿Sí? ¿Y qué gestiono? Gestiono riesgo bajo una perspectiva de seguridad, confiabilidad, conformidad y cumplimiento. Aquí ya vamos tocando cosas de auditoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es la base para poder emitir un juicio, emitir un dictamen de lo que estamos nosotros auditando, pues tiene una base, ¿sí? Fases en que se implementa un gobierno de TI, y como les decía, esto está más basado en lo que COVID nos da. Nosotros tenemos una fase 0, ¿sí? Donde estamos iniciando nuestro primer pasito. Pero nosotros, digamos, tenemos la iniciación, ya sabemos que queremos gobernar, que queremos tener las bases, que queremos tener políticas, que queremos tener procedimientos, que queremos tener roles y responsabilidades de ese procedimiento, que vamos a tener un control de inventario de todo lo que manejamos y ese inventario va enfocado a qué se soporta dentro de la organización del negocio, ¿sí? Hacemos una planificación, ejecutamos, monitoreamos y esta finalización realmente no es que finalice, sino este es un tema de mejora continua a nivel de gobierno de TI.
recuerden, todo lo que esté en el gobierno TI va enfocado. O sea, cualquier cosa que yo quiera hacer tiene que pasar por un gobierno. Y aquí estamos hablando de ciertas personas que van a tener roles en particulares que garantizan que efectivamente cualquier iniciativa que se quiera hacer tiene que pasar por esto. Ok. Basado en ese pequeño, digamos, roadmap para conocer el contexto de por qué nosotros estamos viendo un poco de estrategia y un poco de gobierno de TI, es porque va alineado la auditoría. Nosotros tenemos que tener esas bases sólidas, aunque nosotros no vamos a ver documentación en la auditoría práctica que vamos a hacer, sí tenemos que conocer, porque toda auditoría se fundamenta en eso, en qué valor le va a la organización y qué es lo que va a apoyar. Ok, síntomas. Un síntoma ahí, como dice, es descoordinación y desorganización. No coinciden los objetivos de informática con respecto a los de la empresa. Entonces era el ejemplo que les decía, hacemos un pequeño sondeo ahorita, les digo, escriban uno de los objetivos estratégicos de la organización donde trabajen y vamos a ver. No lo vamos a hacer hoy, pero por ahí podemos hacerlo en una de las clases. Y ahí podemos ver un síntoma. Lo otro es los estándares de productividad se desvían sensiblemente de los promedios conseguidos habitualmente, ¿sí? Acá no necesariamente tiene que ser productividad en una empresa o una fábrica que produzca algo, sino realmente esto puede aplicarse al tema de desarrollo de software, puede aplicarse al tema de dar soporte, puede aplicarse al tema de a los que prueban en temas de test o QA, o sea, en donde esté el tema de productividad se tiene que medir y eso se puede ver específicamente con KPIs, ¿sí? Otros síntomas, como dice aquí, síntomas de mala imagen e insatisfacción de los usuarios es que no se atienden las peticiones a cambio de los usuarios. O sea, yo soy un usuario y he pedido cambios y sé que siempre en la página 2 o en el formulario X de compras, cuando yo quiero llenarlos, siempre tiene un timer de la sesión caduca muy rápido y me tardo en hacer una petición del usuario o de un cliente 1 hora y podría tardarme 1 minuto o 5 minutos, pero la sesión caduca a los 30 segundos y me sale, me saca, por ejemplo, del sitio. Entonces, y yo ya pedí una gestión de cambio para ese tema y ya pasó un año y seguimos con lo mismo, pues no, es un problema conocido, ¿verdad? Pues eso también a mí me da un síntoma de una auditoría. Como dice, no se reparan, aquí podríamos decir, pues los daños que se han reportado a nivel de hardware, ni se resuelven incidencias en plazos razonables, o sea, los SLAs ni existen, o sea, esa palabra ni existe dentro, o los acuerdos de niveles de servicio en la organización, o tal vez están en papel pero nunca se cumplen. Entonces, si les hacen una auditoría, van a revisar el proceso, los SLAs y la herramienta donde ustedes tienen evidencia de que realmente están atendiendo o resolviendo al cliente interno, le vamos a llamar. El usuario percibe que está abandonado y desatendido permanentemente. O sea, me pongo en el lugar del usuario y ya ni llamemos a TI ustedes porque mejor hay que llamarle al jefe del área porque a nosotros ni nos hacen caso, ¿sí? Ni nos responden el teléfono, ni nos contestan los correos y menos los tickets. Entonces, abandonados totalmente. No se cumplen en todos los casos los plazos de entrega de los resultados periódicos. O sea, todo es largas, solo cuando tenemos una auditoría, sí tenemos la documentación o de repente aparece información ahí o se entrega todo lo que está pendiente, ¿verdad? Entonces, eso, pues al final podemos tener que son síntomas de donde necesitamos auditoría enfocado al tema de la prestación de servicio. En temas económico-financiero, incremento desmesurado de costes. O sea, constantemente del área de tecnología se están pidiendo de que compramos una herramienta de ticket y a los 6 meses ya nos están pidiendo otra y resulta que ahorita un tema de analítica por un lado, otra solución de analítica por otro lado. Entonces, como les decía, cada área puede ser un silo y cada área tiene sus propias herramientas y al final la empresa se está topando con N cantidad de aplicaciones que hacen lo mismo, por ejemplo. O
que le estemos solo comprando a un proveedor en particular y pues ahí puede haber conflicto de intereses y o sea, eso tiene que ver un tema de incremento, necesidad de justificación de inversiones informáticas también va de la mano con eso, desviaciones presupuestarias significativas, o sea, nos dijeron que, pues no sé, $50,000, $100,000, $200,000, $1,000,000 para un tema de adecuaciones en temas de data center y resulta que vamos y no hay nada, o que se iba a invertir en un proyecto para un ERP, por ejemplo, y resulta que nunca se implementa el ERP, o sea, nunca vimos implementado el ERP y se gastaron $1,000,000 y nunca vimos nada, pasaron 5 años, primero ya caducaron las licencias o lo que compramos y no se implementó. Costes y plazos de nuevos proyectos deben auditarse simultáneamente a desarrollo de proyectos y luego de la. O sea, en este caso realmente se evalúan los proyectos si de verdad tiene necesidad. Y como les digo, todo esto va de la mano con el tema de la estrategia. O sea, yo no puedo comprar herramientas, yo no puedo justificar que necesito una inversión informática. Cuando hablamos de una inversión no es algo que me estoy quedando yo, o sea, si lo vemos en la parte financiera, es todas las licencias que compro en premise y todo eso que compro internamente que me va a quedar, ¿verdad? O sea, de forma perpetua. Pero si eso no va de la mano con algo que soporte el negocio, pues definitivamente sí es un síntoma de que sí tengo una debilidad y necesito tener con urgencia una auditoría. Otro es temas de inseguridad, seguridad lógica, física y de confidencialidad. Clásico, se van a topar a usuarios que van a, y no me estoy refiriendo a usuarios funcionales, me refiero a usuarios técnicos. ¿Qué sucede? El POSI o tienen un Excel, tienen un TXT en la carpeta principal, no sé, o la contraseña es la default, cuando instalan algo, colocan la contraseña default que trae la herramienta. O sea, hay cosas de confidencialidad, no se encriptan las contraseñas, no se tienen resguardos, y les aseguro que les pregunto a ustedes, que a los que desarrollan o a los que están acá, ¿cuántos utilizan en su organización una herramienta para resguardar los passwords y que estén encriptados? ¿Sí? O que no utilicen los passwords que vienen por defecto. Por eso hay tantas herramientas y que por ahí vamos a hacer nosotros más adelante un ejercicio donde ustedes van a encontrar múltiples, se podría decir, soluciones implementadas de algunos gestores de contenido, que no voy a decir el nombre, con vulnerabilidades en sus plugins, porque pues, o que encontramos el acceso y ingresamos las credenciales por defecto y ya, podemos ingresar. Éticamente no es algo que deberíamos de hacer, pero es algo que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva de un auditor, tiene que validar esta parte. Bueno. Riesgos, ¿sí? Como dice acá, riesgos son errores o irregularidades que pueden causar daños a los estados financieros de una organización, realmente enfocado a lo que nosotros tenemos al negocio. Es un proceso que comprende la identificación de activos informáticos versus sus vulnerabilidades y amenazas. Correcto. Nosotros vamos a, como buenos auditores, que se nos va a pedir la auditoría, efectivamente nosotros vamos a auditar el alcance que se nos está dando. Pero no significa que si encontramos algo que está fuera del alcance, no lo vamos a mencionar. Lo vamos a mencionar, lo vamos a comentar como un riesgo, levantamos la mano, porque fue algo que se encontró en el camino, ¿sí? No podemos dejarlo, pero tampoco podemos decir, encontré algo, pero no tengo evidencia. Entonces no lo pueden plasmar en un informe. Pero el riesgo de la probabilidad de algo que pueda ocurrir. O sea, incluso dentro del alcance, ustedes encontraron que efectivamente hoy no es vulnerable, pero resulta que la versión que tiene actualmente del framework o el plugin puede ser que no esté actualizado. Hoy, en temas, por ejemplo, en un plugin de login que tengan ustedes ahí en la herramienta, pues hoy me cubre, pero resulta que
que yo lo tengo como muy desactualizado y que se me puede volver un problema futuro si no lo actualizo, ¿sí? Entonces yo veo un riesgo, veo que existen varias vulnerabilidades y hay una amenaza, quiere decir que se puede materializar ese riesgo. Eso lo vemos en la auditoría. Y hay un riesgo particular de la auditoría, ¿sí? No es solamente el proceso que estamos auditando, sino el riesgo que nosotros como auditores de sistemas, ¿sí?, omitamos información relevante o coloquemos información inadecuada dentro de un informe. Por eso les decía que todo lo que ustedes emitan tiene que ir con un respaldo. Sin ese respaldo ustedes no pueden colocar nada ni pueden emitir un dictamen de algo que no conocen. Y sí hay casos de auditores que no conocen lo que están auditando, googlean algo que por ahí encuentran y sobre eso hacen una auditoría. Entonces, sí hay riesgo sobre esto. Ok, controles. ¿Qué controles tenemos que tener? Las normas, técnicas y procedimientos. Nosotros sí vamos a tener que hacer esto. Vamos a regirnos en normas, técnicas y procedimientos que vamos a estar trabajando durante la auditoría. Y como dice, se mide y corrige el desempeño de una actividad y asegura la consecución de los resultados esperados. Por eso nosotros tenemos que tener, cuando vayamos a hacer una auditoría, un respaldo o una guía que nos dé los lineamientos para poder saber y decir, bueno, esto está correcto y esto no cumple, ¿sí? Entonces, con base a eso, pues nosotros lo vamos a aplicar. Para eso nos van a servir las normas. Los procedimientos es la forma o la secuencia que vamos a trabajar y la técnica es que vamos a utilizar en cada una de las actividades dentro del proceso. Tipo de auditoría según la herramienta. Está la auditoría de la computadora, pues todo lo que nosotros vayamos a utilizar como soporte para poder hacer la auditoría. En este caso ustedes van a tener algunas herramientas que van a trabajar con base a eso. Si en la computadora, todo aquel tema que tenga que tener accesos, controles, tengamos que ir a ver directamente los puestos de trabajo, más en este tema de pandemia, por ejemplo, si se están cumpliendo las normas de bioseguridad, etcétera. Aspectos que evalúa, dice la estructura, las funciones y perfiles, actividades y funcionarios, reportes, existencia de programas y presupuestos, aprovechamiento de recursos informáticos y la evaluación de los sistemas de seguridad y prevención. Ok, y aquí una cosa es que yo haga la auditoría con los sistemas de computación, porque los estoy usando como una herramienta. Lo otro es sin la computadora y ahora es al sistema, que esto es lo que tradicionalmente nosotros vamos a hacer. Vamos a auditar el sistema. Y en este caso de auditoría de la seguridad, como dice acá, es aplicar todas esas técnicas de una forma exhaustiva y especializada para que nosotros podamos identificar algún tema se podría decir, oportunidades de mejora, vulnerabilidades, y que esto pues al final tengamos un plan de contingencia para poder prevenir. Chicos que son consultores, una vez que les hagan la auditoría, van a tener, ellos les van a sugerir a ustedes un plan de contingencia, ¿sí? Pero les van a preguntar a ustedes qué es lo que ustedes tienen en caso que les encuentren algún riesgo. ¿Qué tienen ustedes preparado? Ok. Y el tema de la auditoría integral a los centros de cómputo, esto es todo lo que tenga que ver con TI, donde vamos a alinear, por ejemplo, voy a alinear toda la infraestructura, voy a alinear todos los sistemas que soportan la infraestructura, todos los procesos de negocio que soportan esos sistemas, ¿sí? Y qué áreas de negocio estoy afectando, ¿sí? Y detrás de todo eso, ¿qué áreas de TI, por eso es importante el organigrama, soporta esto? ¿Sí? Esto es un trabajo muy exhaustivo, puede llevar, no sé, más de un año hacer esto para poder trabajarlo, porque depende también el tamaño de la organización. Pero cuando estamos hablando de algo integral, sí estamos hablando de tiempo, mucho tiempo que nos pueda llevar una auditoría en este sentido. Bueno, y acá, auditoría outsourcing es, yo puedo tener un área de auditoría interna, ¿sí? Y puedo tener un tercero que esté trabajando como siendo parte de,
del área como tal. Ok, en este caso también tenemos la auditoría ergonómica de los sistemas computacionales y aquí es una parte física y una parte lógica. ¿Qué sucede si me están pidiendo a mí que yo desarrolle, pero resulta que para poder trabajar, la herramienta que, o sea, el IDE, el framework que estoy utilizando para desarrollar y la herramienta es demasiado pesada y solo me dieron 2 de RAM y 500 o 250 de disco y ahí tengo todo y todavía me piden que virtualice algo así como lo que ustedes van a trabajar aquí conmigo y resulta que, o sea, no pueden dar ni un clic porque se les queda la máquina por falta de recursos y ustedes no pueden hacer su trabajo, o sea, al final no es que ustedes no quieran avanzar en temas de desarrollo, pero resulta que no les dan las herramientas necesarias para trabajar, ¿sí? Entonces, prácticamente, si les hacen una auditoría para saber por qué los equipos de desarrollo tienen metodologías ágiles, tienen equipos bien estructurados, pero no son eficientes y se tardan, o sea, tal vez un servicio, un web service lo podían hacer en 3 horas y se tardan una semana. Estoy dando un caso así extremo, pero puede ser que sea porque casi que cada clic cada hora. Y no porque ustedes no quieran trabajar, sino porque simplemente la máquina no les permite, por ejemplo. O que estén en un lugar donde no hay luz, o no estén cómodos, digamos. Entonces, o sea, tal vez los colocaron en un área, están, no sé, el área de TI es muy pequeña, entonces no hay lugar para el área de TI, pongámoslo ahí cerca del call center o cerca de un área de compras, no sé, o de logística y todo el mundo pasando con cajas, moviéndose, entrando y saliendo, cerrando y abriendo la puerta y ustedes no se pueden concentrar, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas nos ve la auditoría ergonómica de los sistemas computacionales. Y existen los tipos de auditoría por el lugar de ejecución. ¿Sí? Auditoría externa, que es lo que ustedes van a estar trabajando. Y prácticamente, acá en resumen, es auditar de una forma. ¿Sí? O sea, ustedes no son parte de la organización, los contrataron como firma consultora y van a emitir un juicio, van a emitir un dictamen de acuerdo a la información que se les haya dado, porque en este caso usted no conoce mucho de la organización. Ok. La interna es aquella que tenemos ahí, un área que ya se dedica a ese tema, ¿sí? Ya sea 1, 2, 3 personas. Como tal. Y con esto termino. Acá. Ya que tenemos el contexto de la auditoría, pues nosotros vamos a empezar a trabajar 3 cosas. La planificación, que vamos a estar trabajando con ustedes, la ejecución y la finalización no es más que una vez que ejecutamos la auditoría, hacemos nuestro borrador de la información que encontramos, clasificamos nuestros papeles de trabajo y vamos a colocar nuestro informe borrador de la documentación y de los hallazgos que encontramos. Y una vez que ya tenemos eso, trabajamos en el informe final y luego ya pues presentamos el informe final con base a eso. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando en el curso. Estas 3 grandes etapas que realmente vamos a estar trabajando estas 11 semanas. Y pues en resumen cuentas, es esto. La auditoría es un proceso en esas 3 etapas que el alcance lo define uno. Quiero solo autenticación, quiero solo que me revisen el proceso de cuánto atiendo en los tickets, quiero que solo me auditen el proceso de desarrollo, quiero que solo me auditen el proceso de la implementación que hago actualmente, cómo hago las pruebas de QA, cómo implemento en producción, cómo doy soporte técnico, cómo hago el proceso de compras, cómo hago el proceso de selección de un proveedor, o sea, es muy amplio. ¿Cómo contrato a alguien de TI para una determinada área? ¿Cómo hago ese perfil? O sea,
depende mucho de la necesidad y por eso menciona qué síntoma, depende del síntoma que tenga, así pues es la necesidad de la auditoría. Entonces, con esto pues terminamos en la parte de los conceptos para que tengamos un review de estos conceptos en general.